Queridos radioescuchas, hoy vamos a hablar de algo muy importante que no sé si ustedes recuerden, ya habíamos estado hablando de este caso, es muy importante. Desafortunadamente, desafortunadamente las muertes a manos de estos agentes federales de ICE pues se siguen acumulando. Ya lo habíamos reportado acerca de la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, a quien le disparó un agente de ICE y fue muerto durante una pues detención de tráfico, esto en Houston. Pues tenemos aquí más información, lo estoy leyendo de CNN, que esto es muy importante. Quiero que vayan ustedes también a la fuente para que puedan leer toda la nota, porque estos son temas pues que van a afectar a todo el país. Esta nota está escrita por Ellis Hammond, Ed Lavandera, Ashley Kellogg y Emma Tucker. Ay Dios, de repente esos apellidos me fallan, pero por aquí estamos. Lo importante pues de discutir esta nota es que se notificó que después de una investigación, el representante del condado de Harris dijo que lo que se encontró en este coche, en este carro de Lorenzo Salgado, no eran drogas. Esto pues llega después de una investigación del FBI, porque se le había pedido al FBI que se investigara porque parecía que se habían encontrado drogas ilegales en este vehículo que lo conducía un mexicano de 52 años, inmigrante y residente desde hace muchos años de Texas, quien pues fue muerto el 7 de julio, el 7 de este mes. CNN pues se acercó a la oficina del fiscal de los Estados Unidos en el distrito sur de Texas, eh, pero no tenían más información para compartir. El FBI también declinó comentar cuando se le contactó por CNN. Esto dice la nota. El FBI sospechaba que pues había drogas, ¿no? Más o menos a la mitad de este mes, después de que pues hubo reportes de esto. La familia de Araujo pues lo negó totalmente, y el abogado de la familia dijo que lo que pasaba es que había sal que se usaba para hacer una mezcla casera de electrolitos. Esto es pues muy preocupante, queridos radioescuchos. Ya saben que ustedes me conocen, yo me río para no llorar, de repente se me salen esas carcajadas, pero porque es una situación pues que nos lleva a este borde, ¿no? En más detalles, esto es de la nota de la CNN, las autoridades federales eh, pues responsables de este evento fatal, de este fatal shooting, como lo reporta CNN, dicen que pues los agentes de ICE trataron de detener esta van que pues venía en la que venía Salgado Araujo y 3 pasajeros durante una operación de inmigración, y uno de los agentes disparó en defensa propia después de que Salgado pues manejara este vehículo, supuestamente pues tratando de huir de los oficiales. Los oficiales involucrados no tenían cámaras, pues estas cámaras personales que tienen los oficiales. Salgado Araujo fue una de las dos personas disparadas y muertas este mes por oficiales del ICE en pues paradas de vehículos, ¿no? Pues estos retenes, como también les conocemos en español. Eh, este es este es un problema, queridos radioescuchas. Entonces, con lo que quiero que se queden, con lo que quiero que se queden de este reporte es que se,
hicieron pruebas a esta sustancia que estaba en el coche de Araujo y concluyeron que no eran drogas, que no eran drogas. Pero lean, por favor, lean la nota completa. Desafortunadamente está en inglés, pero obviamente muchos de ustedes saben ambos idiomas. Pero esto es todo un problema en donde los agentes de inmigración disparan primero y averiguan después. Desafortunadamente esto es también una cosa que yo como sociólogo he investigado durante muchos años, y esta es cómo los protocolos de policía en Estados Unidos están determinados a través de la posesión de armas en el país, y desafortunadamente estos protocolos pues se aplican portes o no un arma, seas considerado o no peligroso, ¿no? Entonces se les entrenan a estos oficiales como si cualquier detención fuese pues de vida o muerte. Desafortunadamente sí se les entrena a los oficiales del ICE, porque hay muchos reportes donde hemos visto que pasan por un entrenamiento mínimo, en el mejor de los casos. Pero todo esto viene por una justificación cultural de cómo operan pues los oficiales en Estados Unidos, y cómo esta relación de servidores públicos, en este caso policías, y ciudadanos o no ciudadanos, pues está mediada por la violencia con las armas alrededor pues de toda la Unión Americana. Y estos son desafortunadamente los resultados cuando hay estos enfrentamientos, cuando hay, quizás ni siquiera son enfrentamientos, ¿no? Si lo hemos visto en los videos, en el caso de Renee Good, como cuando estas personas pues intentan huir o intentan nada más no detenerse de estas pues retenes de ICE, pues son asesinados y asesinadas. Lo que hay que dejar bien claro, queridos radioescuchas, es que no importa si ellos pretendían huir o no, hay un protocolo, entonces ellos tienen que ser detenidos y puestos a jurisdicción y ser llevados a juicio. Esto es parte de los derechos humanos de cualquier persona. Desafortunadamente, esto es característico de los gobiernos totalitarios, de los gobiernos de corte fascista. Para los ciudadanos no existen este tipo de derechos en estos tipos de gobierno, y vamos a ligarlo un poquito con lo que nosotros hemos estado platicando en El Salvador. Hay muchas personas, incluyendo en México, esto es un problema de todo nuestro hemisferio, que piensan que estos derechos, que estas acciones pretenden proteger a los delincuentes, ¿no? Habían muchas personas que pues con las que he platicado, apoyan a Bukele, apoyan este tipo de mano dura, y dicen, es que estos tipos de supuestos derechos humanos en realidad pretenden proteger a los delincuentes, cuando no es cierto. Queridos radioescuchas, todos tenemos la presunción de inocencia. O sea, se nos tiene que probar que somos culpables de cualquier cosa que hemos hecho, porque de lo contrario pasa exactamente esto. Son ejecuciones, algunas de ellas pues a plena luz del día, en espacios públicos, en los que no se ha comprobado si esta persona ha cometido algún delito o no, pero ya no lo sabremos porque ya fueron muertos. Esto también en el caso, por ejemplo, de los ataques contra los navíos y embarcaciones en el Mar Caribe, que ustedes saben que son llevadas a cabo por el gobierno de los Estados Unidos, donde sin presentar ninguna prueba, pues se dispara contra estas embarcaciones. Se argumenta después, claro, pero no se presentan pruebas de que eran narcotraficantes o no. Y como lo sabemos, desafortunadamente, pues hay muchas personas en el sistema judicial, en el sistema, pues ya involucrados con demandas, incluso casi con sentencias, que son inocentes, pero eso no lo sabemos si no investigamos.
si no investigamos, queridos radioescuchas. Y en el caso específico de Lorenzo Salgado Araujo, cuando se le acusa de tener pues narcóticos, de tener drogas en su vehículo, también es esta narrativa que tiene el presidente de los Estados Unidos de decir los migrantes son narcotraficantes, los migrantes son asesinos, los migrantes son violentos, pues evidentemente sin presentar pruebas. Ya lo había dicho el otro día, revisamos un estudio, no sé si se acuerdan, un mínimo de los migrantes que se han arrestado en estas últimas fechas después de la elección de de este presidente, un mínimo tienen un historial de delitos violentos, porque pues simple y sencillamente los migrantes no somos así. ¿Por qué? Hay muchas explicaciones y como sociólogo, junto con Manuel Ortiz, por supuesto, hemos estado por años investigando este fenómeno y pues resulta que todos los migrantes sabemos o aspiramos, ¿no? Más bien aspiramos a ser un ciudadano en algún momento, a ser un residente permanente y legal, aquellos quienes llegan, por supuesto, pues de manera, no quiero decir legal, pero sin papeles, ¿no? Y esa condición de tratar de conseguir esta ciudadanía, de tratar de conseguir esta residencia, los lleva a siempre estar pendientes de estas violaciones que podrían cometer y por supuesto, pues tratan de comportarse lo mejor posible, en su mayoría. Es un fenómeno muy interesante, queridos radioescuchas, hay muchas investigaciones al respecto, también hemos publicado de eso en Península 360 Press. Entonces, regresando a Araujo, pues esta es una manera inmediata de decir, ya ven cómo traía algo, ya ven cómo estaba transportando droga. Pero no lo sabemos y eso solo puede saberse después de una investigación y esto es lo que arrojó la investigación. No eran drogas. Pero esta también hay que tener mucho cuidado porque esta costumbre de la administración de declarar qué es lo que ha sucedido antes de investigarse, lo vimos con René Good, lo vimos con Alex Pretty cuando pasó estos desafortunados pues muertes. Dijeron sin investigar que había sido un terrorismo doméstico, que habían asaltado a los oficiales y pues prácticamente que los oficiales eran inocentes. Sin ninguna investigación lo dijeron a horas de lo ocurrido. He ahí la importancia del debido proceso que se niega en estos tipos de gobiernos pues de corte totalitario. Vamos con una nota, ¿qué les parece? Esta la escribí yo con información de Manuel Ortiz. Se titula ICE fuera de Gilroy. Está en península360press.com. Pueden ustedes ir a verla porque aparte las fotos de Manuel Ortiz pues son espectaculares. ¿Qué puedo yo decir? En las últimas semanas ha quedado claro que en Gilroy hay una contundente demanda comunitaria fuerte y clara. ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, no es bienvenido. Así lo volvió a manifestar un nutrido grupo de personas, algunas integrantes de distintas organizaciones, quienes se congregaron este 19 de julio en el Parque San Isidro, ubicado en el 7700 de Murray Avenue en Gilroy, California, para expresar su rechazo al plan del gobierno federal de construir instalaciones de ICE en las afueras de la ciudad. La construcción de estas instalaciones ha sido detenida temporalmente debido a una demanda interpuesta por el Condado de Santa Clara y el fiscal general de California, Rob Bonta. Además, la demanda alega que el terreno en el que el gobierno federal pretende construir el complejo está reservado para uso exclusivo de la agricultura y que no se notificó en tiempo y forma a las autoridades locales. Al respecto, Gavin Newsom, gobernador de California, expresó su rechazo al proyecto en un mensaje a través de su cuenta en X, en el que escribe: en un momento en que las comunidades ya viven con miedo, la administración Trump está construyendo una instalación que ignora abiertamente los requerimientos legales y preocupaciones legales.
El fiscal general Rob Bonta calificó la pausa de la construcción de este proyecto como un paso significativo para proteger a nuestra gente, nuestras comunidades y nuestro ambiente. Esto en un comunicado. De acuerdo con el Censo de Población 2020, Gilroy contaba con 59.520 habitantes, de los cuales 58.9% son de origen hispano, por lo que los manifestantes aseguran que la idea de la presencia de ICE en sus comunidades incrementa el temor de la población. El juicio sobre esta demanda ha sido pospuesto para el 9 de septiembre de este año, a pesar de que líderes de organizaciones pro-migrantes saben que esta fue una victoria. Se reúnen este domingo para recordarnos que la batalla no se ha terminado, pues aún no se ha dado una decisión final por parte de las Cortes. En entrevista con Península 360 Press, distintos asistentes a la demostración en el Parque San Isidro expresaron su preocupación porque ICE tenga presencia tan cerca de la ciudad. Tenemos muchos trabajadores agrícolas, queremos que se sientan apoyados y escuchados. Por eso nos juntamos varias organizaciones para hacer esta manifestación, comentó Rebeca Armendariz, quien forma parte de la coalición ICE fuera de Gilroy. Representantes de ICE han asegurado que las instalaciones planeadas en las afueras de Gilroy son una oficina y no un centro de detención. Sin embargo, planos obtenidos por el medio San José Spotlight corroboran que este centro tendría espacio para albergar 150 detenidos, así como instalaciones para madres con sus infantes, habitaciones de visita, espacios para municiones y equipo táctico. La estructura se levantaría en el 7240 de Holsclaw Road, una zona no incorporada en las afueras de la ciudad de Gilroy, y se extendería por un total de 20,000 pies cuadrados, como se puede corroborar en los planos del proyecto. No es casualidad que Gilroy haya salido a las calles desde que se hicieron públicos los planes de este centro de ICE en mayo del año pasado. Según el censo del área de la bahía, Gilroy contaba con 59.520 habitantes en 2020, que es lo que ya hemos referido. En su mayoría pues son latinos. El mensaje es contundente a pesar de que las instalaciones las afueras de la ciudad no se traten de un centro de detención a gran escala, sí representa un nodo logístico que permitiría a la administración Trump facilitar la detención y eventual traslado de los migrantes a otras instalaciones. Va a afectar al Valle Central, a la costa central, al área de la bahía. Por eso tenemos en el mero centro estas áreas, ¿no? Al tener un centro de procesamiento tan cerca, se les va a hacer mucho más fácil el robo de seres humanos y sacarlos de la comunidad. Eso comentó Rebeca a Península 360 Press. La coalición ICE fuera de Gilroy también insistió que en toda esta gente que estaba reunida, pues le dé confianza, le dé seguridad para que otras personas puedan también unirse a este tipo de protestas. Pueden encontrar ustedes el video en nuestras redes sociales, en Instagram, Península 360 Press, porque incluso ahí también tenemos imágenes de los planos que se han presentado, que fueron encontrados por un medio de comunicación. Déjenme ver. Aquí están, son muy interesantes. No es una cosa menor, queridos radioescuchas, pero lo más importante es que, no sé ustedes, pero yo no pienso que oficinas puedan tener depósitos de munición y equipo táctico. Según yo, en las oficinas se hace trabajo con papeles, trabajo administrativo, no necesariamente
tienen depósitos de munición. Y claro, tampoco tienen centros de detención de 150 personas. No estoy diciendo que la agencia federal ICE esté mintiendo cuando dice que solo son oficinas. Lo que estoy diciendo es que es una oficina rara si en ellas se pueden detener a 150 personas. De cualquier manera, queridos radioescuchas, esto lo vamos a seguir escuchando a través pues de todo este mes y hasta que llegue la decisión final de las Cortes para saber si este proyecto se va a detener de forma permanente o no. Porque de nuevo todavía no se ha tomado esa decisión de manera pues permanente, así de manera final. Porque aparte, la demanda, de nuevo hay que repetir, esta demanda no es por la construcción del centro en sí, sino la demanda es que en el lugar donde se quiere construir este centro, bueno, estas supuestas oficinas, pues está reservada para otro uso de suelo y tampoco se notificó a las autoridades competentes, que son autoridades locales, quienes al final tendrían pues la decisión, ¿no? La decisión final de si va o no pues estas instalaciones. Si las Cortes deciden, por ejemplo, que nada más sea pues no sé, una indemnización a las autoridades locales o que nada más se tenga que hacer el trámite un poco más engorroso, pero de todos modos se va a construir el centro, pues eso todavía está por verse, todavía no está decidido. Por eso, queridos redescuchas, a pesar de que incluso Rob Bonta, que incluso Newsom han calificado esto como pues una victoria, esto nada más es una batalla, digamos, en una serie de conflictos más grandes que todavía, por supuesto, ya lo estamos viendo, pasan por supuesto pues por el ataque de la administración Trump hacia California, porque por supuesto California tiene pues una perspectiva muy distinta acerca de cómo pues organizarse alrededor de la migración de todo tipo en el estado y por supuesto en los diferentes condados que lo constituyen. Vayan por favor a nuestras redes sociales, ahí pueden ver el video, también por supuesto imágenes de Manuel Ortiz que capturó pues durante las protestas, ¿no? Pero vamos a hablar de un poquito de esto que está sucediendo con la guerra entre Estados Unidos e Irán, porque le hicieron una pregunta muy interesante al presidente que quiero que ustedes escuchen. Le dice, más bien le pregunta a un periodista en una de estas conferencias a Donald Trump, eso es lo que están ustedes escuchando. Quiero hacerle una pregunta sobre el conflicto de Irán, le dice el periodista. Ustedes están hablando, le dice a Donald Trump, de pues destruir plantas de energía, de destruir puentes e infraestructura civil. Y eso, pues en el mundo lo considera como un crimen de guerra. ¿Ustedes lo consideran como un crimen de guerra? I won't respond to that question. Who are you with? The New York Times. Y dice Donald Trump, no voy a responder a esa pregunta. Le pregunta al periodista, ¿con quién vienes? ¿Para quién trabajas? Le responde el periodista, trabajo para el New York Times. I figured so. Failing New York Times. Y lo que le responde Donald Trump es, bueno, así ya del fallido, del fracasado New York Times. Pero esto no es una opinión, queridos radioescuchas, ni del New York Times ni mía. Eso es una clasificación de crimen de guerra, el atacar infraestructura civil, específicamente pues también puentes y plantas de energía, pues es un crimen de guerra. Ustedes se preguntarán ¿por qué? Pues porque no solamente el ejército, en este caso iraní, depende de estos medios de transporte, sino todo
hospitales, la comida, no solo el transporte a través de los puentes, sino la refrigeración de la comida, la refrigeración, por ejemplo, de los bancos de sangre, de pues suplementos médicos, de todo. Independientemente que, por supuesto que ni yo, ni nadie en Península 360 Press apoyamos al gobierno iraní, pues los civiles, queridos radioescuchas, madres, hijos, ancianos, aquellos que por supuesto también se oponen a este brutal gobierno iraní, pues van a sufrir con estos ataques. Por eso es un crimen de guerra. Y ya no hablar por supuesto de las amenazas del presidente de los Estados Unidos de bombardear todo el país y, como él diría, regresarlos a la época de piedra. No solo Donald Trump se niega a contestar esta directa pregunta, porque la respuesta, él bien sabe, es un crimen de guerra. Es un crimen de guerra. Por eso, queridos radioescuchas, no solo Estados Unidos, sino muchos otros países habían estado pues renuentes de intervenir en la situación de Medio Oriente, porque saben que una vez que se inicia este tipo de conflictos, los conflictos modernos, pues ya no son como los conflictos del milenio pasado. Creo que también quizás dependiendo, sí, todavía tenemos un poquito de tiempo. Queridos radioescuchas, los conflictos de los milenios pasados, pues del milenio pasado, eran conflictos entre ejércitos profesionales, entre ejércitos pues, nacionales, como nosotros los conocemos, ¿no? Se firmaba prácticamente una declaración de guerra y cuando uno de los dos bandos decidía que no podía más, pues se rendía, ¿no? Es como la declaración formal clásica de guerra. Me interesa a mí ese tema también. Entonces, por ejemplo, si ustedes leen a Clausewitz, que es su libro que se llama De la guerra, pues sabrán que esto nunca ha sido, o sea, la guerra es horrible. De repente se nos olvida porque pues yo personalmente nunca he estado ahí, pero es horrible porque obviamente los países van a utilizar absolutamente cualquier medio para conseguir la victoria y eso incluye desafortunadamente hacer sufrir a la población civil. Regresando a mi tema, estos conflictos entre ejércitos nacionales ya no se dan porque hay una disparidad de poder militar muy grande en toda nuestra organización mundial, digamos, de cómo está constituido los poderes militares a través del mundo. Entonces ahora es mucho más común. Los conflictos recientes prácticamente se han dado en una lucha de poder asimétrica y ahí en esa lucha de poder asimétrica ocurre pues esta guerra de guerrillas, estos pues medios no convencionales de guerra, y en lo cual es mucho más brutal, mucho más de aplicar medidas desesperadas. Creo que hay muchos grandes filósofos, antropólogos y sociólogos dentro del ejército estadounidense y ellos saben bien esta limitante del ejército estadounidense, que esto también es parte de lo que he estudiado con los años y creo que también sirve para el caso mexicano. Las guerras no solamente se ganan con armas, hay una fantasía, yo creo que de la gente que ha jugado mucho Call of Duty o que ha visto muchas películas de guerra. Las guerras no se ganan solo con armas, sino que se ganan con inteligencia, se ganan con propaganda, se ganan con política. Y esto creo que lo tenemos presente, por ejemplo, en el conflicto también Rusia-Ucrania, en el que un supuesto superpoder militar no ha podido pues conquistar Ucrania. ¿Por qué? Pues debido a la inteligencia y a la política ucraniana que ha sabido jalar estos hilos y recibir el apoyo de Estados Unidos y Europa, aunque ya hemos visto por ahí que Estados Unidos pues parece que tiene otra agenda.
Lo que quiero decir, queridos radioescuchas, es que en este contexto la superioridad militar estadounidense no está siendo enfrentada con otro poder militar, con otro poder armamentístico, sino que está siendo enfrentado con otro tipo pues de poder, y desafortunadamente en esta lucha pues quienes más sufren, quienes verdaderamente sufren, pues son las poblaciones civiles. Y claro, estamos hablando de la destrucción de la infraestructura civil deliberada, pero también tenemos pues los reportes acerca de los ataques estadounidenses que han dejado muertos civiles también en el Medio Oriente. Muy interesante esta pregunta que le hacen a Donald Trump. Denle un ojito por ahí, bueno, una oreja en este caso, a las preguntas que le hacen los periodistas, porque generalmente tienen cosas muy interesantes que le están por ahí pues preguntando al presidente estadounidense.